¿Qué hizo el criminal más peligroso de la historia? ¿Hasta dónde puede llevar una persona la venganza, la lujuria por el dinero y la fama? ¿Y cómo se mantienen a los criminales más despiadados del mundo? Mira este video para descubrirlo. Vamos allá. En 2006, Pedro Alonso López fue incluido en el libro Guinness de los récords mundiales como el criminal más peligroso de la historia. El hombre, según admitió él mismo, mató a más de 300 personas en 3 países. Pedro Alonso nació en 1948 en una familia muy disfuncional. El niño tenía 2 hermanos y hermanas, pero solo su madre lo estaba criando. La infancia de Pedro, según él mismo admite, fue terrible. Cuando su madre lo echó de la casa, fue secuestrado casi de inmediato por un maníaco. Cuando López logró escapar, fue acogido por una pareja estadounidense mayor. Pedro entonces comenzó a asistir a una escuela para huérfanos, pero fue allí a los 12 años donde volvió a ser víctima de un brutal abuso. Pedro pasó los siguientes 6 años de su vida pidiendo limosna, cometiendo pequeños robos y robando coches. Al llegar a la edad adulta, Pedro encontró al maníaco que lo había tenido cautivo de niño y lo vengó brutalmente. Un tribunal posterior al asesinato determinó que la relación pasada del delincuente con la víctima era un factor atenuante y López fue enviado a prisión durante 8 años. Después de su liberación, Pedro se mudó a Perú, donde continuó su brutal caza. Más tarde le dijo a la policía que para 1978 tenía unas 100 víctimas en su lista. Fue aprehendido en Ecuador, donde una de sus víctimas se escapó hasta allí y lo denunció a la policía. Es una locura si me lo preguntas. 1978, ¿no? Increíble, 100 personas. Es algo que no todo el mundo puede lograr, ¿no? Después de su arresto, López recibió una gran sentencia de 16 años. Pero después de 14 años en la cárcel fue trasladado en secreto a un hospital psiquiátrico en Colombia. En una entrevista desde su celda de la prisión, López se describió a sí mismo como el hombre del siglo. Dijo que lo liberaban por buen comportamiento. Sin embargo, las autoridades claramente no tenían la intención de conceder la libertad a un criminal tan peligroso. En agosto de 1994, López fue liberado de una prisión ecuatoriana, pero casi de inmediato fue arrestado nuevamente como inmigrante ilegal. Pronto fue entregado a las autoridades colombianas, quienes lo acusaron de un asesinato de 20 años. Lo declararon loco y lo ingresaron en el pabellón psiquiátrico del Hospital de Bogotá. En 1998 fue declarado cuerdo y puesto en libertad con una fianza de $50, sujeto a determinadas condiciones. Más tarde se escondió. Un documental realizado por periodistas británicos sobre la vida del criminal mencionó que Interpol había emitido un informe de una nueva detención por parte de las autoridades colombianas en relación con un asesinato ocurrido en 2002. Actualmente la información sobre López es escasa. A partir de 2020 se desconoce su paradero. Mucha gente reconoce a Charles Bronson como el criminal más peligroso y violento de Gran Bretaña, pero algunos no están de acuerdo. Creen que el criminal más peligroso de Gran Bretaña es Robert Maudsley, conocido como el devorador de cerebros. Hay algo de lógica en eso. La historia de este hombre no es nada sencilla. Los psicólogos están intentando comprender muchos matices de la biografía de Maudsley hasta ahora. Poco se sabe sobre su infancia, pero claramente no fue feliz. A la edad de 6 años, Robert y sus hermanos fueron separados de sus padres acusados por abuso. Los trabajadores de servicios sociales se sorprendieron. Robert fue el que más sufrió. Su cruel padre le desagradaba especialmente. Una vez el niño estuvo encerrado en una habitación durante 6 meses. Su padre abrió la puerta solo para deslizar un poco de comida y agua. Sin embargo, después de un tiempo, el padre de familia cambió su estrategia. Robert fue nuevamente transferido a los servicios sociales y comenzó su vida en hogares de acogida. Antes de llegar a la edad adulta, los cambió de 1 o 2 veces. De adolescente, Robert dejó Liverpool, pero lo que le sucedió en esa ciudad cambió su psique para siempre. Es una locura, y ya te lo contaré. La capital de Gran Bretaña no trajo cambios significativos en la vida de Maudsley. En las calles de Londres era un delincuente de poca monta y apenas podía llegar a fin de mes. Después de varios intentos de suicidio, Robert se vio obligado a buscar ayuda psiquiátrica y pasó un tiempo considerable en los hospitales. Sin embargo, la terapia no ayudó. Maudsley cometió su primer asesinato en 1974. Un trabajador común le mostró a Robert fotografías de niños. La historia del abuso de estos niños le recordó a Robert su propia infancia y se convirtió en un detonante de la agresión. Poco después del crimen, Robert fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Al mismo tiempo, el propio hombre estaba convencido de que había hecho lo correcto y que la sociedad debería agradecerle por deshacerse de los monstruos. Es una locura si me lo preguntas. Robert fue internado en el hospital Broadmoor, donde muchos criminales famosos han cumplido sus condenas. Fue aquí en 1977 cuando Maudsley cometió otro asesinato. El motivo nuevamente resultó ser un odio personal contra las personas que dañaban a los niños. Fue un criminal, así que él se convirtió en la nueva víctima de Maudsley.
se descubrió que el crimen cometido dentro de las paredes del hospital fue un acto intencional que caracterizó a Robert no como un hombre mentalmente enfermo, sino como un verdadero criminal. Después del asesinato, se tomó la decisión de trasladarlo a otra instalación, la prisión de Wakefield. A Robert no le gustó estar en la cárcel, repetidamente declaró que quería regresar al hospital de Broadmoor. Una noche de 1978, Maudsley cometió 2 asesinatos más, después de los cuales se entregó a los guardias de la prisión. Después de estos eventos, se consideró que Maudsley era demasiado peligroso para mantenerlo con otros delincuentes. Se le asignó un régimen de aislamiento donde permanece hasta el día de hoy. En la mayoría de los casos, los criminales reconocidos como los más peligrosos del mundo han hecho cosas terribles. Sin embargo, entre los famosos de los informes policiales se encuentran aquellos que no han derramado ni una sola gota de sangre. Estén atentos para aprender sobre los infractores de la ley más inusuales, misteriosos y diestros de todo el mundo. Vamos allá, chicos. Jesse James. Jesse James es uno de los criminales más notorios de Estados Unidos. Le agradaba a mucha gente, ¿pero por qué? El hecho es que Jesse James fue retratado a menudo como el verdadero Robin Hood del salvaje oeste estadounidense en las obras de ficción de la época. James y sus cómplices se involucraron en el robo, atacaron los bancos federales del norte y los trenes de las empresas federales, y enviaron todo el dinero robado a los pobres. Esta selectividad se debió al hecho de que James era confederado acérrimo y cometió la mayoría de sus crímenes en represalia por la derrota de los estados del sur en la guerra civil. Sin embargo, hay otro punto de vista en el país. Muchos creen que las hazañas de Jesse James, embellecidas por periodistas, fueron solo gangsterismo. De una forma u otra, la vida de James terminó temprano. A los 34 años, el bandido fue asesinado por su propio cómplice, quien esperaba recibir una recompensa del gobierno prometida por la cabeza del legendario ladrón. Fue un traicionero su amigo, ¿no? James Bernard Lasnot. Para muchas personas no son las personas que baten la ley con éxito los que parecen particularmente misteriosos, sino las que continúan cometiendo delitos a plena vista durante años. Jan es uno de estos últimos. El famoso traficante de armas nació en Francia, donde comenzó a ser buscado por el comercio de armas en la década de 1980. Lasnot logró escapar de la justicia, pero reapareció en la Florida, donde continuó haciendo negocios sin salir de su lujosa villa. Sorprendentemente, Lasnot no se escondió de nadie en Estados Unidos. Accedió a realizar entrevistas telefónicas con periodistas e incluso abrió su propio sitio web, donde cualquiera que tuviera dinero podría comprar un avión de combate o una ametralladora. Vendió de todo, tanques, aviones, hospitales de campaña, etc. Solo en 2002 en Suiza, los agentes de policía pudieron arrestar al descarado hombre. Es una locura, ¿no? En 2002. Charles Ponzi. Sorprendentemente, no siempre se necesita una arma para convertirse en uno de los criminales más peligrosos del mundo. Charles Ponzi no necesitaba amenazas para obtener grandes sumas de dinero con regularidad. El criminal, que orgullosamente se llamaba a sí mismo como un hombre de negocios, recibió millones de dólares de sus inversionistas usando el plan aparentemente simple. El nuevo empresario registró una empresa en Boston llamada Securities Exchange Company. La empresa emitió pagarés en los que se comprometió a pagar $1,500 por cada $1,000 que recibiera en 90 días. En la primavera de 1920, Ponzi entregó el control de la empresa a Lucy Martelli, de 18 años, después de lo cual la pirámide se derrumbó. Los depositantes, por supuesto, se apresuraron a exigir la devolución de su dinero, pero todas las cuentas ya habían sido congeladas, y el propio Ponzi fue posteriormente declarado en quiebra. Sorprendentemente, Charles cumplió solo 5 años por su ardid fraudulento. Es una locura si me lo preguntas. D.B. Cooper. Y quizás el criminal más misterioso de la historia sigue siendo el hombre más conocido con el alias D.B. Cooper. El 24 de noviembre de 1971, el delincuente secuestró un avión. Luego de que el avión aterrizara en Seattle, el criminal liberó a 36 pasajeros a cambio de paracaídas y dinero que trajeron las autoridades. Sin embargo, tomó a los miembros de la tripulación como rehenes y les ordenó volar a la Ciudad de México. Alrededor de las 8 p.m., el criminal abrió la puerta trasera del avión y saltó. A pesar de una larga investigación, el FBI no pudo identificar al secuestrador ni averiguar qué le sucedió a continuación. El crimen de Dan Cooper sigue siendo la única piratería aérea sin resolver en la historia de la aviación comercial, ¿no? Se salió con la suya.